Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Cómo están todos por ahí? Eh, Espero que hayan pasado un feliz año. Vamos a hablar hoy, en esta noche, de un tema que se llama electromagnetismo y por inducción también. Vamos a ver qué componentes en el área automotriz trabajan con ese sistema de electromagnetismo. Eh, Antes de todo, eh, diciéndole que vamos a hacer un Facebook Live en vivo, un Facebook en vivo los días viernes. Van a ser los días viernes. Eh, Vamos a dejar los días viernes como un Facebook Live donde ustedes puedan opinar, hacer preguntas de los temas que hemos visto. En el canal de YouTube nosotros tenemos ahí temas con respecto a fallas de computadoras, de sensores, de bobinas, de módulos de encendido, eh, también de corrientes. Tenemos videos, perdón, de luces, eh, de cómo hacer una punta lógica, cómo hacer unos probadores, eh, de muchos tipos de video, y espero que les gusten, de sensor de presión de aceite. eh, Hemos hecho de varias cantidades de cómo trajo una computadora y todo, etcétera. Tantos videos en vivo como práctica teórica y práctica. Espero que se inscriban en el canal, me den me gusta. Habíamos hablado que si llegamos a los 300 suscriptores, yo iba a regalar un diagrama para un probador de punta lógica, una punta lógica, para probar lo que son sensores, para probar las señales de la bobina, computadora, porque eso no se puede hacer con los probadores de bombillo que no poseen oxígenos, porque eso consume mucho amperaje y pueden quemar alguna salida de la computadora. Espero que se inscriban al canal y den me gusta y vean los videos. Hay muchos videos. Tenemos varios videos, como 20 videos que hemos subido. En este año vamos a estar haciendo videos, más videos continuos y lo que son Facebook Live. Bueno, electromagnetismo. ¿Qué entendemos por la palabra electromagnetismo? Es un campo magnético. ¿Qué es un campo magnético? Es como que yo tenga un pedazo de imán, ya sea un imán que tienen los parlantes, ya sea que tenga ese imán y a ese imán yo le ponga cerca del imán un pedazo de hierro, un clavo, una tachuela, un alfiler, una moneda. ¿Qué va a pasar si yo le acerco a esa tachuela, a esa moneda, a ese clavo, el imán? Lo va a atraer. ¿Por qué lo atrae? Por el magnetismo que tiene el imán. El imán lo va a atraer. Entonces el electromagnetismo, la palabra dice electromagnetismo, es un campo magnético. Es un campo magnético donde va a atraer cosas metálicas. Aquí tenemos un ejemplo claro. Aquí tenemos una batería de 12 voltios. La batería de 12 voltios tiene un positivo y tiene un negativo. Aquí podemos ver que la batería es 12 voltios y que sale del post negativo de la batería, y tenemos un cable. Un cable puede ser un pedazo de, perdón, tenemos un pedazo de núcleo. Tenemos un núcleo que puede ser un pedazo de hierro, un hierro, y ese hierro le ponemos alrededor un embobinado. ¿Qué es un embobinado? Que agarremos una línea como esta, un cable como este, y le demos varias vueltas a este núcleo. Eso se llama una bobina. Un núcleo con un cable enrollado es una bobina. A la vez que le llega un positivo y negativo, y ese negativo y el positivo comienzan a conducir los electrones por ese enrollado, se forma un campo magnético producido por una corriente que va los electrones a pasar por un núcleo, por un enrollado, por un cable. La teoría dice que toda corriente que pase por un cable se forma un campo electromagnético. ¿Y qué pasa aquí? Vemos que cuando el positivo y negativo pasa por ese cable, ¿qué va a pasar?
veamos unas rayas alrededor de ella. Quiere decir que ahí hay un campo electromagnético. Para que me entienda, hay un imán ficticio, un imán que no es imán, sino que es un imán que va a traer lo metálico por un campo electromagnético, porque por ese cable, por ese núcleo va pasando una corriente. Y ese voltaje que está pasando por ahí, esa corriente, produce un campo electromagnético y lo que va a hacer es arrastrar esta tachuela. Que eso, ¿dónde lo vemos eso? Lo vemos en los relevadores, en el relay. Vemos en el relay que cuando a la bobina le ponemos un positivo y un negativo en los terminales 85 y 86, el relay suena, clac, va a sonar. ¿Por qué suena? Porque se formó un campo magnético. En los relays vemos ese sistema de campo electromagnético. Lo vemos también en otras formas, también nos vemos ese sistema electromagnético en los sensores de efecto Hall. Vemos aquí que hay un sensor, aquí yo tengo un sensor, y qué es lo que tiene el sensor internamente. Es un sensor del árbol de leva, y este sensor lo vemos aquí, que lo que tiene es un cable delgadito, vea que delgadito que es este cable, pero lleva muchas vueltas, ahí está adentro, y esa parte negra que vemos aquí es un núcleo. Ve adentro de ese enrollado de esa bobina tenemos un núcleo. ¿Qué pasa en ese núcleo? Cuando pasa un hierro cerca de aquí, va a producir una señal, porque el campo magnético que se está formando en este sensor se está interrumpiendo. Entonces va a mandar pulsaciones, y esas pulsaciones son señales que le va a llegar a la computadora y la va a detectar. Si es un sensor ABS, va a detectar la velocidad que lleva la llanta. Si es el sensor de velocidad de la caja, va a ver las revoluciones que lleva la caja. Si es un sensor de cigüeñal, va a ver los giros del del volante, del volante del cigüeñal. Si es un árbol de leva, va a ver las vueltas que está dando el árbol de leva, y así sucesivamente dependiendo del sensor a que esté aplicado. Entonces el electromagnetismo funciona a través de un cable. A veces a mí me comentaban a mí, viera que yo tengo un carro, pero del momento que yo le puse luces LED al carro, cuando prendo la radio se escucha una interferencia fea, pero siempre que pongo las luces, ¿sí? Porque las luces LED tienen una placa electrónica que es una fuente conmutada y produce interferencia, porque son ellos producen campos magnéticos, pero esos campos magnéticos se introducen por la antena del radio y ya comienzan a dar interferencia. Entonces, a algunos le llaman como señales parásitas. Entonces son señales que interfieren con la comunicación de la señal del radio, y comienza la emisora a sonar bien y distorsionadas, y no suenan bien y no agarra señal cuando ponen las luces LED. ¿Por qué? Porque se forma un campo electromagnético en las luces LED y interfiere a la señal del radio. Bueno, ¿dónde encontramos electromagnetismo? No sé si ustedes conocen esta pieza. Esta pieza es un alternador. ¿Y qué es un alternador? Un alternador es una pieza eléctrica y mecánica. ¿Por qué mecánica? Porque va constituido de una polea, de una correa, una faja, como le llaman en su país. Ocupa las revoluciones del motor para que él comience a girar, y trae muchas piezas mecánicas, pero a la misma vez es una parte eléctrica porque produce
voltaje. Pero como su palabra lo dice, voltaje alterno, porque es alternador de la palabra alterna. Alterna. Vemos una diferencia entre la palabra alterna y la palabra directa. La palabra continua o directa, que es la batería, produce este símbolo, o una línea fija o varias líneas intermitentes. Entonces esto lo conocemos como DC. Esto lo conocemos como DC, corriente directa. Y la corriente alterna la conocemos así, o así, y la partimos así. Entonces tenemos positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, negativo. Y es así como se comporta la palabra AC, corriente alterna. Esta corriente alterna es la que encontramos en la casa nosotros. Cuando conectamos el cargador del teléfono para cargar el teléfono, para prender el abanico, la refri, el equipo de sonido, la pantalla, etc. Es una corriente alterna, por eso la corriente de los tomas de la casa no llevan ni un positivo ni un negativo. ¿Por qué? Porque cuando usted conecta en una de las clavijas del conector, está en positivo y de repente tan rápido se vuelve negativo, positivo, negativo, positivo. Entonces no tiene como la batería, que tiene un poste positivo y un poste negativo. La batería sí tiene un positivo y un negativo. En cambio la corriente alterna varía, porque a veces está en positivo y después está en negativo, y así sucesivamente. Entonces el alternador es una pieza del carro, como dice, alterna, alternador de alterna, produce corriente alterna. Pero a través de un proceso, esa corriente alterna se convierte en corriente directa a través de una placa de diodo, que es la que se encarga de rectificar ese voltaje alterno y lo convierte en corriente directa para cargar la batería. Entonces, esta pieza que vemos aquí es el rotor. Es el rotor. ¿Por qué rotor? Porque él rota. Él no está en una sola posición, él está rotando siempre que en esta polea lleva una faja o correa, como le llaman en su país, y cuando el motor gira, esa faja o correa comienza a hacer girar esta polea. ¿Y qué pasa? Pasa este proceso. Él comienza a girar. El alternador, el rotor comienza a girar. ¿Y qué pasa con el rotor? Bueno, el rotor tiene unos rodamientos, tanto como este, y aquí en la polea tiene unos rodamientos, unos roles, balinera, como le llaman en su país. Y en esta parte que vemos aquí entonces le llaman garras polares. Tenemos una aquí arriba y tenemos otra aquí abajo. Son dos garras, una que van en la parte de abajo y el otra por la parte de arriba. Y adentro de esas garras polares podemos ver ahí, lleva una bobina. ¿Y qué es una bobina? Alrededor de esto lleva un cable enrollado. En todo este círculo lleva un cable enrollado que comienza de esta punta y termina en esta punta, o viceversa. Comienza en esta punta, de aquí se conecta y comienza a girar el cable sobre todo eso hasta hacer una bobina, y cuando ya termina aquí. Y estos dos piezas se unen a estos anillos. Entonces cuando a estos anillos le entra un positivo y un negativo, se energiza. ¿Y qué pasa con una bobina? Lo que estamos viendo aquí, se forma un campo electromagnético. Se forma un campo magnético. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Estas garras polares que tenemos aquí son garras polares, una es norte, una es sur. Cuando se energiza esto, le entra un positivo aquí y un negativo aquí. Esto se energiza. A la hora de energizarse, se forma un imán, y a través de ese imán, cuando comienza a girar a través de una corona o un estator,
que es esta pieza que estamos viendo aquí. Muchos le llaman corona porque tiene la forma de una corona, pero su palabra es estator. ¿Por qué le llaman estator? Porque es una pieza que va estator de estático, que no se mueve. Esto va aquí. ¿Qué pasa con esto? Cuando comienzas a meterle corriente a la batería, a esto, a esta, perdón, cuando le entra voltaje por los anillos, se energiza esto y esto comienza a girar. Y al girar, induce voltaje en este devanado. ¿Y qué pasa? Este devanado produce voltaje. Y este voltaje es un voltaje alterno. Cuando él se convierte este voltaje alterno a través de esta placa rectificadora de diodo que tenemos acá, todo esto es la placa de diodo, rectifica esa corriente alterna y la convierte en corriente directa para generar la batería. Porque si yo le meto corriente alterna a una batería descargada, nunca la voy a cargar. Para yo cargar esa batería tengo que meter una corriente directa, si no, no se carga. Entonces, cuando el alternador deja de generar porque se daña la placa de diodo, ¿qué pasa? Se produce una corriente alterna y eso es lo que le está llegando al carro. Son pruebas que se hacen con el multímetro. Por eso el que trabaja en el área automotriz tiene que tener un multímetro automotriz de alto rango. Si nosotros vemos aquí donde yo tengo esta, vean esta piecita que tiene la flecha. Si yo lo tengo aquí, ¿qué va a pasar? Ya vamos a ver. ¿Qué pasa aquí? Tengo una V con una línea aquí. Y tengo unos puntitos intermitentes. ¿Qué significa eso? Voltaje directo. Pero aquí también tengo una V como con una S acostada. Esto quiere decir voltaje alterno. Entonces, cuando el alternador no me genera a mí y yo pongo el alternador en voltaje alterno, que es ahí, y yo pongo estas dos líneas, la pongo en la batería, me va a marcar en el multímetro un voltaje bajo, pero de corriente alterna. Entonces se va a marcar voltaje de corriente alterna. La batería no va a cargar, pero va a haber voltaje de corriente alterna. Cuando el alternador está generando bien y todo está bien, yo pongo el amperímetro en voltaje directo. Y yo pongo en la batería estos dos terminales, estos dos puntas, en el multímetro me va a marcar voltaje. Esto que vemos aquí es un regulador, es el que se encarga, la parte electrónica que se encarga de regular el voltaje, que no marque ni 18, ni 20, ni 22, ni 24, ni tampoco nos marque 11, 12, 12, 10, 11, 10, 9, 8 voltios, sino que nos marque un voltaje de 13.5 hasta 14.5. Hay carros que marcan 15 voltios, pero son carros que consumen, tiene que producir el alternador 15 voltios porque ellos consumen demasiado voltaje por los inyectores, por las bobinas, muchas cosas que traen por demás. Entonces, ¿qué pasa? Yo aquí tengo un alternador, pero también tengo en el alternador, vamos a poner esta piecita de madera aquí, y a esta piecita de madera le voy a poner estos clavos, estos pequeños clavos pequeños que tengo ahí. Y vamos a ver qué sucede cuando yo le meta voltaje.
corriente en una fuente conmutada. Vamos a suponer que es una batería. Voy a prenderla. Y yo tengo 13.3 voltios. Entonces le voy a meter corriente al anillo del alternador. Y vamos a ver qué es lo que sucede con los clavitos cuando yo le meta corriente al alternador. Entonces tengo estos dos cables que vienen conectados de la fuente, un negro y un rojo. Entonces voy a conectarlo al aquí, ya, tengo aquí, y vamos a ver qué pasa con los clavos. Me da la mano. Vamos a ver qué pasa con los clavitos ahorita que energicemos. Vamos a ver qué pasa con los clavos cuando energicemos el alternador. Ahí lo voy a energizar, ponerle. Vea qué pasó cuando lo energicé. Los clavos, vea cómo se pegaron. Los clavos se pegaron al alternador. ¿Por qué se pegan? Porque se formó un electromagnetismo. A través de un embobinado le entró un negativo y un positivo, y la tachuela, como es metálica, lo va a jalar porque se forma un imán. Se formó un imán. Entonces, al formarse un imán, ¿qué es lo que sucede? Al formarse un imán, va a jalar lo metal. Y esto lo vemos es el principio que tienen un inyector, una bobina de chispa. Este es lo mismo que tiene los sensores de efecto Hall. Este es lo mismo que tiene los relay. Es el mismo principio. Vamos a hacer de nuevo la misma prueba. Vamos a meterle un positivo y un negativo al alternador. Y vean cómo voy a energizarlo. Va a tirar una chispa aquí donde se está energizando y va a jalar los clavos. ¿Ve? ¿Ya vieron? Cómo los clavos se pegaron al rotor. ¿Por qué? Porque es una bobina la que él lleva, y esa bobina yo le estoy induciendo voltaje, y al yo inducirle voltaje a esa bobina, ¿qué va a pasar? Se va a formar en un imán y me va a jalar el metal. Entonces este campo magnético que se forma aquí lo introduce a este rotor, y este rotor produce un voltaje alterno. Se rectifica por la placa de diodo, lo rectifica el regulador de voltaje, y ya tenemos 13.5 voltios, 14.5 voltios, y ya la batería comienza a generar. No tocamos a profundo el tema del alternador porque lo que estamos viendo es electromagnetismo, pero le estoy haciendo una muestra para que ustedes vean cómo el alternador, cuando se le induce voltaje, comienza a agarrar esos clavos, esos clavitos que le puse de metal ahí, y lo succionó porque se forma un campo electromagnético, o sea, un imán, y pum, se forma un imán. Y es lo mismo que hace un sensor, es lo mismo que hace el relay. Entonces, para que ustedes vean cómo funciona el sistema de electromagnetismo. No es mucho lo que quería tocar. Otro tema vamos a tocar: el alternador profundo, sus partes, qué sirven, cómo probarlas, qué tipo de fallas dan. Lo vamos a ver en otro tipo de video. Nada más estábamos viendo cómo funciona el electromagnetismo, para que ustedes vean. Esto sucede igual en las motos. Para el encendido de la moto se forma un electromagnetismo en la bobina que va adentro del motor para que ella produzca una corriente alterna,
y a través de un rectificador que lleva una placa de diodo la convierte a corriente directa, la manda a un módulo, el CDI, que le llaman mucho, y ese CDI produce lo que es chispa a través de pulsos que manda la bobina, y a través de eso se carga la batería de la moto. Es el mismo procedimiento, el de cómo funciona una moto, cómo funciona un carro, un camión, una buseta, un bus, un barco, es lo mismo, el mismo principio. Por eso digo que en este canal de Autotrónica Roberto Espinosa, este canal se basa para las personas que tienen una moto, un carro, una camioneta, un pickup, un bus, un camión, es los mismos principios. Y yo sé que le va a ayudar mucho a usted. Otro tema vamos a tocar con respecto a cómo usar correctamente el multímetro. Vamos a ver cómo se usa el multímetro. Espero que le haya gustado el video, de lo poco que le traen esta noche. Espero que le guste electromagnetismo. No se le olvide que todo lo que pasa por un cable, si yo tengo un cable, tengo aquí una batería de 12 voltios, tengo un positivo y una línea tierra. Por este cable positivo que va al arranque, vamos a suponer que este es el arranque, entonces por este cable que va aquí al arrancador va a ir un cable positivo y el arranque está aterrizado a tierra. ¿Y qué va a pasar? Por este cable se va a formar un campo electromagnético porque hay un voltaje en ese cable y ahí están pasando los electrones y se forma un campo electromagnético por el cable del alternador, por todos los cables que alimentan el carro se forma un campo electromagnético. Por eso que en el carro hay dos líneas. En el carro siempre va a haber dos líneas que van entrelazadas. ¿Qué entrelazadas? Bueno, que van así. En el carro van a encontrar dos líneas así que van entrelazadas. Son las dos líneas que se usan en el carro, en los carros modernos, que son las redes de comunicación CAN alto y CAN bajo, o CAN bus alto y CAN bus bajo. Entonces esas son las líneas de comunicación que se entrelazan la comunicación entre módulos. ¿Por qué lo hacen así? Para protegerlo de las interferencias de los demás cables, las señales parásitas que se producen en el vehículo. Una bobina produce una señal parásita, el alternador, las luces LED y ciertos sistemas. Por eso es que hasta los sensores en el cable llevan una mallita forrado con un forro plástico negro, y si usted abre ese plástico era una mallita que va forrado o en papel de aluminio para que la interferencia no se introduzca en la señal, porque son señales de sensores que tienen que dar la computadora puras. Espero que les haya gustado este corto video, le den un me gusta, un like, se inscriban al canal, lo compartan con un compañero, y si llegamos a los 300 suscriptores voy a estar regalando el diagrama de la punta lógica. A los 300 vamos por 175 suscriptores, vamos por la mitad. Cuando lleguemos a los 300 yo subo un video de cómo se hace la punta lógica. Que tengan una feliz noche, nos vemos.